Estamos esta tarde aquí muy bien acompañados con Ignacio Peiró, periodista, también director del Instituto Cervantes de Roma y de Londres anteriormente, y un grandísimo escritor. Para mí es un honor poder sacarte esta tarde algunas respuestas a unas breves preguntas que te quería hacer para la universidad. Bienvenida, Soria. Muchísimas gracias. Para mí es una gran felicidad estar aquí, en esta ciudad y en esta universidad también. Además, has sido premiado con el Premio a la Excelencia Comunicativa de Servicio Público por la Universidad de Valladolid. Y quería preguntarte, si me permites este tuteo, quería preguntarte qué es para ti el servicio público. Bueno, en primer lugar quería agradecer el premio, un premio que es especialmente importante porque recoge la labor de unos años y no solamente un trabajo, y porque también viene detrás de la deliberación de un jurado compuesto por académicos y profesores. Por tanto, estoy muy contento y muy agradecido. El servicio público creo que tiene que ver con la exigencia a la que uno se somete cuando sabe que está trabajando para algo que le trasciende y que no es puramente personal. No es personal en el ámbito, ¿no?, de su acción, no es personal quien lo financia, y por tanto hay un deber de vigilancia y un celo que uno debe extremar. Me gustaría hacerte otra pregunta relacionada con tu trayectoria, desde Madrid hasta Londres, ahora Roma. Cuando echas la vista atrás, ¿cómo ves ese camino? ¿Cómo lo resumirías? Realmente el Instituto Cervantes, centrándonos en Londres y Roma, es un trabajo que permite que le eches todas las horas que quieras y más. Todas las admite, pero todas las agradece. Yo he estado en otros trabajos en los que, si tú trabajabas mucho, no siempre veías un resultado de esos esfuerzos. Sin embargo, por lo general, todo el trabajo del Cervantes al final agradece todas las horas, como decía, que uno le eche, porque tienes que estar desde lo más, digamos, que pueda parecer de las grandes cuestiones de planificación, hasta, ¿no?, nosotros, pues, que hemos ido a ver al Papa, ¿no?, desde esas altas diplomacias, digamos, hasta literalmente que no falten, como son las sillas, y que no falten sillas en el acto de esta tarde, ¿no? Es totalmente así. Entonces, implica capacidad para pensar a medio y largo plazo, pero requiere también de esa visión del detalle. Por tanto, tira de muchas cuerdas de uno, aunque me gustan todas de las que tira, ¿no? La gestión, la promoción cultural, etc. Al final, el Instituto Cervantes son pequeñas ramificaciones de España en el extranjero, y desde esa atalaya privilegiada de poder estar en España, pero fuera de España, ¿qué dirías que hay en la identidad española o en los rasgos españoles que atraen o que son más difíciles de explicar? Cualquiera de las dos cosas. Bueno, el hecho de que haya una cosa difícil de explicar no significa que no atraiga. Muchas veces, al contrario. España, hay que tener en cuenta que es de los países con una imagen en el mundo más consolidada, es de los países más conocidos del mundo. En general, todos los índices muestran una gran simpatía. Yo es que he estado en actos donde Eslovaquia y Eslovenia hacían un evento conjunto, un poco medio en broma, medio en serio, para que la gente les descubriera. Bueno, España no tiene ese problema desde hace muchos siglos. Estamos bien descubiertos por el mundo y tenemos la gran ventaja de que la gente además nos ha venido muchas veces, ¿no? Somos un país visitadísimo, etcétera, los más visitados del mundo. Entonces, al final, nosotros como Instituto Cervantes, tú tienes que servir a una comunidad que es muy distinta. Yo es quizá un poco banal, pero lo equiparo a una bodega. Una bodega, un señor tiene un negocio de venta de vinos, entonces tú tienes un vino para la Navidad del cardiólogo que te ha salvado la vida,
tienes uno para diario, tienes uno para... O sea, la gente viene a nosotros por muchísimos motivos. Vienen las personas que están estudiando las soledades de Góngora, vienen quienes van a hacer un viaje a Perú un mes, vienen quien se ha casado con una española, vienen todo tipo de personas y a todos los tenemos que atender. En lo que en general coincide todo el mundo es en que quieren el español para su carrera, para su carrera laboral. ¿Qué tiene esto que ver con la imagen de España? Que la imagen del país también va evolucionando, es decir, que, y sobre todo el que nos hayan conocido, nos ha hecho mucho bien, porque éramos un país, sobre todo en el mundo anglosajón, que era leído muchas veces por el extranjero con un cierto prejuicio romántico, ¿no? Bueno, pues eso, la pasión, la furia, ¿no? Etcétera, ¿no? Y unas cuantas iconografías muy fuertes. Bueno, la gente ha descubierto que también somos un país con unos valores menos tradicionales, pero quizá pues también absolutamente, no solo los valores tradicionales, sino que la modernidad de España también es muy atractiva, ¿no? Y además también se sabe ver cuando uno se acerca por la lengua que hay una comunidad hispanófona en el mundo, que nos llevamos de un modo natural muy bien entre nosotros y que constituye uno de los grandes polos de cultura, de comercio, de demografía del mundo, ¿no? ¿Crees que hay algún tipo de malentendido sobre la imagen de España en el extranjero? Lo que he visto es la evolución, por ejemplo, en Gran Bretaña, que hay que tener en cuenta que es un país que nace en su época moderna, enfrentado al Imperio Español y también al Vaticano y demás, y genera una propaganda en contra muy, muy importante. Hay que tener, hasta no hace tanto había unos ciertos prejuicios en contra. Yo he visto esos prejuicios desvanecerse con las nuevas generaciones, y en muy buena parte porque precisamente ya conocen la realidad moderna del país, ¿no? Y no son ajenos al final a esa creatividad, a esa producción cultural, pero también a la penetración empresarial y comercial de nuestras empresas, etcétera, etcétera. También a lo que ven y sienten cuando vienen a nuestro país. Y entonces eso ha habido un cambio también ahí a mejor importante. Tengamos en cuenta que los estudios de español en Oxford, Cambridge y demás universidades, en Oxford y Cambridge había, pero eran residuales, y hasta bien entrado el siglo XX no empieza a haber estudios de esto en serio. Bueno, es una de las culturas que funda el mundo y que funda la modernidad, la cultura española. Bueno, pues no existía. Y también a luchar contra los restos de esas visiones y de esos prejuicios quiere servir el Instituto Cervantes. ¿Y cómo se perciben desde el Instituto Cervantes, allí en Italia, todo el asunto que se está generando en España relativo a las lenguas cooficiales? Bueno, el Instituto Cervantes tiene también como misión difundir las lenguas cooficiales. Nosotros ahora en apenas unos días tenemos una conferencia sobre literatura catalana, y hacemos mucho estamos apoyando la traducción de Rosalía de Castro. Curiosamente hay una enorme actividad académica en torno a la lengua gallega en Italia, en lugares como Perugia, en lugares también como Roma, etcétera. Entonces, bueno, para nosotros es una parte necesaria, imprescindible de lo hispánico, son sus diversas lenguas, que por otra parte están tan hermanadas las unas con las otras, y en las cuales además compartimos tradiciones literarias, ¿no? Quiero decir que Josep Pla podía leer a Zorín, y quien hoy escriba ese tipo de prosa, pues va a leer a Josep Pla, ¿no? Quería ir unos pasitos hacia atrás, hacia tu época de Londres. ¿Cómo viviste el Brexit, ese cambio cultural, y cuál es tu opinión respecto a eso, vinculado un poco también a la realidad que estamos viviendo a día de hoy en España? Veo
nunca lo he ocultado, también fue la posición del gobierno español y fue la de muchísima gente en Gran Bretaña, que el Brexit era un error. Yo lo creo así, lo lamento profundamente y además lamento también decirlo, pero creo que sus efectos han sido y se ve que están siendo muy negativos. Creo que no supieron valorar el bien que tenían al tener un trato en la Unión Europea que no les quitaba nada, les aportaba mucho y que además, como suele ocurrir en estas ocasiones, insisto, podía haber hasta un trato especial para con ellos. Creo que ha sido una equivocación estrepitosa. Creo que les ha enajenado unas simpatías naturales nacidas al calor de los años y reales y existentes, y creo que además desde el punto de vista económico les ha venido muy mal y desde el punto de vista, digamos, geopolítico los ha alejado absolutamente de la órbita a la que al final pertenecen y a la cual se acercan porque cuando Trump no tiene que ver a los europeos, los ve a ellos y los ve con los demás. Entonces fue una dolorosa equivocación, pero a la vez fue, bueno, como me dijo un embajador británico, pues fue, el pueblo se pronunció y bueno, pues hubo que atender. Quería preguntarte por el término políticamente correcto en el contexto actual a nivel de nuestro país o a nivel mundial, por las implicaciones que tiene. Sobre todo porque me gustaría saber si como escritor o como periodista hace un par de décadas publicarías determinadas cosas que a día de hoy quizá te lo pensarías dos veces. Bueno, la corrección política puede ser un arnés muy pesado, pues una mordaza invisible, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces es también pura y llana buena educación o respeto. Por tanto, no toda corrección política es abominable. Hacemos muchas cosas. Al final, la democracia se funda en que tengamos tolerancia los unos a los otros, nos guste o no las cosas que hagan, y eso implica intentar no fastidiar al prójimo en las cosas que sabemos que le fastidian, aunque no nos lo expliquemos por qué. Por tanto, no siempre es horrorosa la corrección política, ni puede servir ese arnés invisible para justificar barbaridades. Dicho esto, la escritura es un ahondamiento en la libertad. Y por tanto, pues al final uno tiene que poder hacer y decir lo que quiera, siempre que tenga lo que tiene que tener para poder sostenerlo, ¿no? Digamos, tener el vigor moral para llevarlo adelante. ¿Crees que en la época que nos está tocando vivir tenemos independencia periodística y tenemos libertad de expresión más o menos que hace 20, 30 años? No sabría la gradación realmente. Yo creo que tenemos una libertad de expresión bastante importante, realmente en un grado muy importante. Otra cosa es que tú puedas decir cosas que ofendan a alguien y alguien te conteste. Y en cuanto a independencia periodística, tampoco sé si hay más o menos. Hay que tener en cuenta que los periódicos muchas veces pues sirven a unas ideas, y entonces ellos ponen a quien quiere que firme en el periódico y a quien no quiere que firme lo quitan. No, pero eso ha sido así desde el principio. Lo único importante en el periodismo es que haya todavía al menos la convicción de que la sujeción a la verdad es algo deseable. Cuando el periodismo empieza, no existe ese prejuicio. Tú sacas volantes de partidistas.
sacas literatura que defiende por todos los medios unas ideas. El hecho de que haya que atenerse a la verdad, a la objetividad, que haya un rigor, que haya unos procedimientos, unos métodos, es algo relativamente tardío. Y vemos que ahora también, pues con las redes sociales y demás, pues algunos de esos filtros y el papel de filtro que precisamente que podían tener los medios tradicionales, pues ha empezado a ser abandonado. ¿Es esto mejor o no? Yo creo que hemos tenido unas épocas de oro del periodismo realmente muy buenas. No me atrevo a decir que ahora estemos en una. Últimamente también están surgiendo muchos creadores de contenido, no necesariamente periodistas, que vierten opiniones en base a veces a trabajos periodísticos o no, simplemente vierten estas opiniones. Pero lo cierto es que de alguna manera los creadores de contenido también crean opinión. ¿Cuál es tu valoración respecto a esa nueva forma de difundir la información? Bueno, yo creo que hay en el periodismo algo superior a la pura creación de contenido que no responde ante nada ni ante nadie más que quizá ante la voluntad de llamar la atención o la vanidad de alguien. Por tanto, a mí en general esas cosas no me interesan demasiado. Otra cosa es que yo pueda admirar o leer a unos líderes de opinión que me parezcan solventes, pero lo otro en general no me interesa. Pero vamos, no me interesa y intento que no, pero vamos, es que tampoco veo, soy muy mal ejemplo, no veo tertulias, no veo estas cosas, ¿no? O sea, me parece bien que existan, pero simplemente no lo veo. ¿Prefieres el papel? No, Internet me parece un grandísimo invento, es una inmediatez absoluta, pero a mí lo que me gusta es leer. Me gusta leer. Y después de la amplísima trayectoria que llevas, no solo de leer, sino también de volcar todos tus pensamientos en libros, ¿todavía tiene Ignacio Peiró miedo al folio en blanco? Bueno, eso es algo que no me planteo realmente, no me lo planteo. También creo que, bueno, si sufriese horriblemente escribiendo, pues quizá pues no escribiría, ¿no? Nadie me pone una pistola. Entonces, sobre esas agonías, pues a veces he hecho una literatura un poco dudosa. Sí que creo que, contra lo que suele decirse, pues uno muchas veces sabe cuándo está mejor y cuándo está peor. Últimamente también se habla mucho de talento y más en el contexto universitario, de formar a unos jóvenes que al final terminan trabajando fuera. ¿Te sientes como un talento expatriado? ¿Te sientes como parte de España con un pie fuera de España? Yo tengo a mí me interesa mucho mi país y me interesa mucho mi lengua y yo me debo vamos, arraigo en una cultura que es una cultura española, que es una cultura europea y abierta a las corrientes del mundo y en plena comunicación, pero y en lo que tiene que ver con escribir, me debo a la herencia de una lengua y de quienes la han trabajado. Eso es una cadena y eso es algo que también tendremos que dejar y ese es un patrimonio que es oro, que es muy importante y aunque no lo fuera, es el mío. Entonces le tengo una lealtad. Y a eso y a algo más, que no es solo español, sino que es una tradición de escritura, bueno, occidental. Entonces es muy importante. Pero y además de que soy español, si se me permite incluso orgullosamente, no tengo no finjo ser, o sea, creo que uno puede ser, uno puede ser ciudadano del mundo, de donde demonios quiera, pero sabiendo de dónde viene, y yo pues soy hijo de padres españoles y tengo los sentimientos, la memoria, la cultura formados por una inculturación española. Entonces, de ahí, pues, aunque yo haya escrito mucho sobre otros países o lo que sea, no me puedo mover y sobre todo no quiero moverme.
¿Cómo se gestiona, cómo se traslada desde el Instituto Cervantes la marca España? Pues la primera manera de hacerlo es que quien entre en contacto con nosotros diga, ah, qué bien. Diga, ah, esto es decir, generar confianza a todos los actores, sean estudiantes que se preguntan por un curso, sea una institución con la que organizamos cualquier cuestión, que estén contentos diciendo que bien trabajan estos. Pues para mí eso es muy importante. Una anécdota: hace unos meses nos llamaron de un ministerio, una dirección general muy concurrida, ¿no?, de los sitios del Ministerio de Justicia, pues donde hay miles y miles de funcionarios. Inscribieron a los distintos institutos culturales, ¿no?, al instituto francés, al alemán, al británico, y dijeron, ¿quiénes responderán los primeros? Y habían pensado que los alemanes, y fuimos nosotros, cosa que a mí, como es obvio, pues no me sorprende nada. Desde luego el carácter hispánico también marca esa tendencia a estar ahí en la vanguardia de la cultura, ¿no? Te quería también preguntar sobre otro tema, sobre algún proyecto del Instituto Cervantes en el que pudiera colaborar con la Universidad de Valladolid. ¿Qué es lo que más te ilusionaría? Si dijéramos, vamos a hacer un proyecto conjunto, ¿hacia dónde lo enfocarías? A mí todo lo que tenga que ver con difusión del patrimonio bibliográfico, con traducción entendida en un sentido muy amplio como digamos, son conocimientos que traspasan fronteras. Eso a mí me interesa mucho. También la traducción en el sentido más práctico, porque las culturas, o sea, no hay cultura sin traducción. Eso es básico. Entonces, a mí eso me interesa mucho. Luego el patrimonio bibliográfico, y luego, bueno, hay seguramente otras maneras, pero estas dos serían muy importantes. Y de hecho, yo no sé si no hay un convenio firmado con el instituto, espero que lo haya pronto, porque tenemos con otras instituciones. Para terminar, quería preguntarte, ¿te sientes más escritor o te sientes más periodista? ¿O el periodista está volcado en el escritor y viceversa? Bueno, al final este es un poco, ¿no?, como decían, médico y practicante. A mí me gusta mucho el periodismo, pero claro, el periodismo al final ha solido ser en España el lugar donde, si tú lo que quieres es leer y escribir, terminas, ¿no? Entonces, ese ha sido mi caso también. Otra cosa es que a mí me fascinan muchas cosas del periodismo, y el propio periodismo y la propia labor periodística me entusiasman. De hecho, hasta el punto que prefiero regulármela, racionármela, porque tiene un veneno muy especial, ¿no? Había un gran escritor inglés, Cyril Connolly, ¿no?, que habla como el periodismo es un enemigo del escritor porque te come, ¿no? Te come tu talento, tu tiempo, tus energías, etc. Bueno, lo que hemos visto en España es que hay unas puertas abiertas siempre, ¿no?, rotatorias entre el periodismo y el mundo del libro, y yo estoy cómodo ahí. Pero, hombre, realmente donde es la fiesta, digamos, de la literatura es el leer, pero si no, hay una cierta fiesta íntima que es el poder escribir solo y con alguna cierta ambición en casa, y eso tiene que ver con la literatura, aunque luego pueda ser una literatura que se plasma en el periódico, ¿no? Pues muchas gracias por tu tiempo, por plasmar tu sabiduría en estos pocos minutos que te hemos podido robar, y espero que disfrutes muchísimo de Soria. Estoy haciéndolo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.